En este vídeo vamos a estudiar las sustancias puras, sustancias que están compuestas por un solo tipo de moléculas, ya que toda la materia está hecha de moléculas. Las moléculas a su vez están hechas, como podemos ver aquí, por átomos unidos entre sí. Aquí cada una de estas esferas representa un átomo, átomos de diferentes clases están representados como átomos de diferentes colores, y esto es una molécula diferente de esta, tanto por el tipo de átomos que aparecen como por las uniones diferentes que existen entre ellos. Aquí podemos ver diferentes tipos de moléculas, con diferentes tipos de átomos. Algunas tienen átomos repetidos y existen millones de moléculas diferentes. Algunas son de uso industrial, otras forman parte de nuestro cuerpo, otras las tomamos como alimentos, etc. Toda la materia está hecha de moléculas. Los diferentes átomos que existen para formar moléculas no son infinitos. Existen alrededor de 107, 108 átomos diferentes. Cada uno tiene un tamaño diferente y se unen entre sí para formar moléculas distintas en unas proporciones que son estudiadas por la química. Hay que hacer hincapié en que el color con el que se representan los átomos es un color arbitrario y que no tiene nada que ver con el material, con el color que tiene el material. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Aquí aparecen los 118 o 116 átomos diferentes que existen y que se pueden unir entre ellos para formar moléculas, y aquí están representados en rosa pues los más importantes y los más frecuentes que aparecen en la naturaleza. Las moléculas se pueden representar de diversas formas, unas mediante el modelo de esferas, como tenemos aquí, la misma molécula dibujada como los átomos como círculos, otra mediante este modelo de aquí, que es el modelo de esferas y varillas, y luego, como tenemos aquí, donde se representan los átomos en lugar de con un color, con un símbolo químico. Este símbolo químico, que sería en este caso la C de carbono, la H de hidrógeno y la O de oxígeno, que vemos aquí que el oxígeno está representado en rojo, el hidrógeno está representado en este color violeta y el carbono está representado en este color gris. Vamos a ver qué diferencia hay entre sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están compuestas solamente por un tipo de moléculas. Aquí vemos todo esto que solamente tiene un tipo de moléculas, por lo tanto sustancia pura, y aquí vemos también que solamente hay un tipo de moléculas, que son estas, por lo tanto son también sustancias puras. Ahora bien, cuando las sustancias puras solamente tienen un tipo de átomos, como es este caso de aquí, se dice que son sustancias puras de tipo elementos, mientras que cuando aquí, como por ejemplo aquí, observamos que la molécula contiene diferentes tipos de átomos, la sustancia es pura, porque solamente hay un tipo de molécula representada, pero la sustancia es un compuesto, puesto que los átomos de cada molécula hay átomos diferentes en cada molécula. Los elementos pueden ser muy diferentes, pueden ser nitrógeno, por ejemplo, con dos átomos de nitrógeno, o 2 con dos átomos de oxígeno, H2 con dos átomos de hidrógeno, o 3, que es el ozono, con 3 átomos de oxígeno, o compuestos como el sulfuro de hidrógeno, con un átomo de azufre y 2 de hidrógeno, el agua, con un átomo de oxígeno y 2 de agua, el butano, con 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, que es lo blanco, y el nitrógeno NH3, perdón, el amoníaco NH3, con un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Vamos a ver diferentes elementos y compuestos. Empezaremos por el agua. El agua es de todos conocida, la molécula tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Las propiedades del agua las tenemos aquí. Esto está representando agua en estado líquido, las moléculas están juntas, revueltas, deslizándose unas sobre otras, estarían en movimiento. Esto es hielo, que es agua en estado sólido, las moléculas se disponen de una manera ordenada y bastante quietas, vibrando en unas posiciones de equilibrio, pero en principio mucho más quietas que en el estado líquido. Y luego tenemos agua en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso no se ve, es completamente invisible. El vapor de agua es un gas completamente transparente. Y aquí tenemos el vapor de agua, donde las moléculas estarían moviéndose en todas las direcciones y con gran espacio y gran separación entre ellas. El dióxido de carbono tiene fórmula CO2. Se utiliza como agente extintor. Muchos extintores contienen CO2, ya que el CO2 es un gas que no permite que las cosas ardan. Y también todas las bebidas carbónicas, el champán, la Coca-Cola, etcétera, pues contienen como gas una dióxido de carbono. Aquí tenemos la molécula,
un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. En estado natural de temperatura ambiente es un gas, pero se puede encontrar a cualquier temperatura. Esto sería dióxido de carbono en estado gaseoso, que es la forma habitual de encontrarlo. El amoníaco es de fórmula NH3, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Se puede comprar puro, lo tendríamos aquí. Es muy importante el olor penetrante que tiene. Y aquí tenemos nitrógeno, por ejemplo, aquí están las moléculas de nitrógeno juntas y ordenadas, es decir, que están en estado sólido, y aquí están las moléculas de nitrógeno en estado gaseoso. Si se pasara de esta zona a esta zona, estaríamos hablando de sublimación, de un cambio de estado llamado sublimación, y si se pasara de esta zona a esta zona, estaríamos llamando un cambio de estado que se llama sublimación inversa. El oxígeno molecular tiene de fórmula O2. Es diferente del oxígeno atómico. El oxígeno atómico es solo un átomo de oxígeno. El oxígeno molecular tiene 2. Es oxígeno que aparece en el aire. El oxígeno que aparece en el aire no es oxígeno solamente formado por un átomo, sino por 2 átomos de oxígeno unidos entre sí. Es fundamental para poder respirar. Aquí tenemos oxígeno puro, una sustancia pura, ya que es oxígeno puro, y esto sería un elemento, no es un compuesto, puesto que aquí solamente todos los átomos son de la misma sustancia, de oxígeno. El nitrógeno molecular también está formado no solamente por un átomo de nitrógeno, sino por 2, es decir, tiene de fórmula N2, y es el constituyente fundamental del aire. Esto hay que hacer bastante hincapié porque como casi todo el mundo piensa que el oxígeno es muy importante para los seres vivos, el oxígeno que existe en el aire, pues se piensa que el oxígeno es el principal constituyente del aire, y no, el constituyente fundamental del aire es este gas bastante inerte, que es el nitrógeno. Aquí tendríamos nitrógeno, gas nitrógeno en estado molecular, y esto también es una sustancia pura de tipo elemento, ya que solamente hay átomos de nitrógeno. Vamos a ver el butano. El butano es de todos conocido, y aquí tenemos el aspecto de la molécula de butano. Tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos sus características y aquí tenemos su fórmula desarrollada. Esto sería butano en estado gaseoso. Es una sustancia pura, pero es un compuesto, ya que existen en cada molécula átomos de diferente naturaleza. Aquí tenemos butano en estado líquido y aquí tenemos butano en estado gaseoso. Si lo que sucede es que el butano en estado líquido está pasando de aquí hacia aquí, esto se llama vaporización, un cambio de estado llamado vaporización. Si lo que ocurre es que el butano que está en estado gaseoso pasa a estar en estado líquido como está aquí, ese cambio de estado recibe el nombre de condensación. El metano, que es con el que futuro puede ser que algunos coches lleguen a funcionar, y que es un gas también que forma parte del gas natural y que es un combustible muy habitual, pues tiene de fórmula CH4, es decir, tiene un átomo de carbono al cual se le unen 4 átomos de hidrógeno. Esto sería metano en forma gaseosa, es un compuesto, ya que cada molécula contiene diferentes átomos. Vamos a ver ahora la acetona. La acetona existe para diferentes usos. Uno de los usos más habituales es el quitasmaltes de uñas. La acetona tiene un olor fuerte y ahí tenemos la molécula. Vemos aquí 3 átomos de carbono, a cada uno de ellos se le unen 3 átomos, a cada uno de estos de los lados se le unen 3 átomos de hidrógeno y luego aquí se une un átomo de oxígeno. Bueno, pues esta es la fórmula desarrollada, tiene un olor bastante fuerte de la acetona, casi todo el mundo la conoce, y aquí tenemos acetona en estado líquido y aquí tenemos acetona en estado gaseoso. Si se produce un cambio de estado de aquí a aquí, entonces estamos hablando de que esto es condensación. Si se produce un cambio de estado de aquí a aquí, estamos hablando de vaporización. El monóxido de carbono es un gas que se forma cuando una combustión se produce mal, cuando una combustión no es completa. Por ejemplo, cuando se quema gas natural y la llama sale azul, la combustión es completa y se produce dióxido de carbono. Pero si da un color amarillento, se está produciendo una mala combustión y se produce bastante monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un átomo de carbono con uno de oxígeno, a diferencia, hay que recordar, del dióxido de carbono, que era un átomo de carbono y uno de oxígeno aquí y otro al otro lado, ¿vale?
La diferencia es muy importante, puesto que el monóxido de carbono es un gas tremendamente venenoso y en pocos minutos puede producir la muerte si se respira una atmósfera muy cargada en monóxido de carbono. Aquí tenemos monóxido de carbono en estado gaseoso. Es una sustancia pura lo que aparece aquí, pero es un compuesto, puesto que cada molécula está hecha de diferentes tipos de átomos. Vamos a ver ahora el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es un gas muy explosivo. Antiguamente se empleaba para los Zeppelin, para hacer vuelos antes de que existieran los aviones. Se supone que en un futuro los coches funcionarán con pilas de hidrógeno y es uno de los combustibles fundamentales que se emplean en los cohetes espaciales. Es también el hidrógeno el elemento más abundante del universo. El hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, por lo tanto la fórmula es H2. A temperatura ambiente es un gas, aquí tendríamos este gas hidrógeno, que ya repito es muy explosivo, y esto es una sustancia pura, además elemento, porque cada molécula contiene todos los átomos iguales. Vamos a ver ahora el aluminio. El aluminio se emplea para perfiles de ventanas, para latas de bebidas, y esta es la estructura. Es un sólido donde todos los átomos de aluminio se unen entre sí formando una gran estructura. La molécula en principio no tiene fórmula, es decir, es todo aluminio y todos los átomos están unidos empaquetados entre sí. Es un metal relativamente ligero y esto sería una sustancia pura sólida. Aquí la encontramos en estado sólido, ya que los átomos se encuentran perfectamente ordenados y estarían vibrando en pequeñas cantidades, vibrando alrededor de sus posiciones que aparecen aquí. Vamos a ver ahora el corindón. El corindón es óxido de aluminio. El corindón de forma natural recibe el nombre también de rubí si es de color rojo. Y aquí tenemos la estructura del corindón. Aparece en estado sólido, aunque no lo aparente mucho, se observa que tiene una estructura tridimensional ordenada, es decir, los átomos no están dispuestos de cualquier manera, es decir, las moléculas de oxígeno, perdón, los átomos de oxígeno y aluminio aparecen ordenados en el espacio. Por lo tanto, es una sustancia en estado sólido, a temperatura ambiente, y en este caso se trataría de una sustancia pura, pero compuesto, ya que contiene átomos de diferentes, la molécula contiene átomos de diferentes clases. El ozono, que se emplea como desinfectante a veces, y que también existe en la atmósfera y que nos protege de las radiaciones ultravioletas, es un compuesto de oxígeno en el cual, en lugar del oxígeno habitual en la atmósfera, que está formado por la unión de dos átomos de oxígeno, está formado por la unión de tres átomos de oxígeno, por lo tanto su fórmula es O3. Aquí tendremos, por lo tanto, una sustancia pura que además es compuesto, que además es elemento, puesto que en cada molécula todos los átomos son exactamente iguales. Vamos a ver ahora el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas o un líquido que tiene un olor muy pestilente. De hecho, se fabrican bombas fétidas con el sulfuro de hidrógeno y tiene esta estructura. Es un átomo de azufre al cual se le unen dos átomos de hidrógeno. Se le llama también ácido sulfídrico y huele realmente mal. Aquí tenemos sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. Es una sustancia pura, pero es un compuesto, ya que cada molécula tiene átomos de diferente clase. Vamos a ver ahora el metanol o alcohol de quemar. El metanol o alcohol de quemar tiene estas pintas. Es un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Su uso es anticongelante, disolvente, combustible y es tremendamente tóxico. Es decir, es un alcohol que puede llegar a matar si se ingiere. Aquí tendríamos metanol en estado líquido, metanol en estado gaseoso. Si se pasa de aquí a aquí es vaporización, si se pasa de aquí a aquí es condensación. Por contra, hay otro alcohol que es el alcohol de vino, o etanol. El alcohol de vino, que es el alcohol que se emplea también para desinfectar heridas y el que provoca grandes borracheras si se toma en exceso, pues la molécula contiene dos átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
Aquí tendríamos alcohol en estado líquido, aquí alcohol en estado gaseoso. El agua oxigenada tiene fórmula de H2O2. Recordamos que el agua normal es H2O. Por lo tanto, la fórmula indica que la composición de la molécula es diferente. El agua oxigenada se emplea para muchas cosas, para blanquear papel, para blanquear queso, se usa para fabricar como sustancia que quema el combustible en los cohetes, y se utiliza mucho en peluquería para decolorar el cabello, para teñir de rubio. El agua oxigenada, por lo tanto, tiene una diferencia con el agua normal. Tiene 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Aquí tendríamos agua oxigenada en estado líquido, agua oxigenada en estado gaseoso. El cloruro de hidrógeno es un ácido bastante fuerte, se llama ácido clorhídrico también, y ataca y es corrosivo atacando pues la cal que se forma en las cañerías, los metales, etcétera, y es bastante agresivo. Aquí tenemos el aspecto que tiene: un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Este sería una sustancia pura, donde tendríamos las moléculas de cloruro de hidrógeno con su hidrógeno y su cloro, y claro, como las moléculas disponen de átomos diferentes, esto es una sustancia pura, pero es un compuesto. El carbono se presenta en la naturaleza de varias formas. Aquí tenemos átomos de carbono y átomos de carbono. Por lo tanto, estamos hablando de una sustancia pura que además es elemento. Pero cuidado, aquí los átomos de carbono se unen de una forma determinada, y aquí los átomos de carbono se unen de otra forma. Cuando se unen de esta manera, dan como resultado el diamante, una de las sustancias más duras que se conocen. Y cuando se unen de esta forma, los átomos da como resultado el grafito, que es de lo que está hecho el interior de las minas de lapicero, que es una de las sustancias más blandas que se conocen. Por lo tanto, vemos que incluso una misma sustancia pura, como es el carbono, dependiendo de cómo se unan los átomos entre sí, pueden dar lugar a sustancias de aspecto y características muy diferentes. Vamos a ver ahora el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es un disolvente de grasas y ceras, se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, para limpiar manchas y otras cosas. Aquí tenemos la estructura: hay un átomo de carbono rodeado por 4 átomos de cloro, que son mucho más grandes, de forma que aquí prácticamente no nos dejan ver el átomo de carbono que hay dentro. El hidróxido de sodio o sosa cáustica también es una sustancia muy peligrosa, en este caso no por ácido, sino por justo todo lo contrario, porque es muy básica y corroe también los metales, puede corroer la carne, en fin, es muy peligroso si se cae a los ojos, si cae en la piel, etcétera. Se utiliza mucho como desatascador en cañerías, ya que casi toda la sustancia, pelos, etcétera, que han podido taponar una cañería, los disuelve rápidamente, y se utiliza para fabricar jabón, explosivos, en fin, muchas cosas. La sosa cáustica es una sustancia muy utilizada. Aquí tendríamos su estructura: esto es un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Esta sería la molécula de hidróxido de sodio. Y aquí tendríamos pues una posible disposición de cómo sería el hidróxido de sodio en estado sólido. El cloruro de sodio es muy conocido por todos, todos lo tomamos a todas horas porque es la sal común. Su uso fundamental es como salador, como conservador de alimentos también, y también para deshelar carreteras, para echar cuando las carreteras corren peligro de que se forme hielo, ya que bajan la temperatura de congelación del agua. Aquí tenemos la estructura del cloruro de sodio: es un átomo de cloro, un átomo de sodio, y como está en estado sólido, pues lo que hacen es ordenarse perfectamente en las 3 direcciones del espacio, los átomos de cloro y los átomos de sodio. Aquí tenemos el cobre, utilizado para hacer conductos de cañerías y utilizado también para hacer filamentos para la electricidad, porque es un muy buen conductor de la electricidad. Y aquí lo tendríamos: se trata de una sustancia pura, que además es elemento, ya que todos los átomos son de la misma sustancia, son átomos de cobre. Como está en estado sólido y es una sustancia pura, pues todos los átomos son iguales. El acero no es solamente hierro, el acero es una sustancia pura
que es compuesto, que está hecho de hierro y de carbono. El acero se utiliza para muchos fines, y aquí vemos su estructura. Casi todos son átomos de hierro, que son estos átomos representados en color naranja, pero de vez en cuando aparecen átomos de color gris, que son los átomos de carbono. Esta estructura, que se repite, que está ordenada, es la estructura del acero. Por lo tanto, es una sustancia pura, que es un compuesto y que está en estado sólido, por lo tanto sus moléculas están ordenadas en las tres direcciones del espacio. El yodo es esta sustancia de aspecto un poco metálico, y generalmente en estado sólido lo que hace es formar agregaciones de átomos unidos de dos en dos, que cuando se calienta pues pasa a separarse estas moléculas. Por lo tanto, la fórmula del yodo es I2. Aquí tenemos yodo en estado gaseoso, aquí tenemos yodo en estado sólido. Si pasa de aquí a aquí, esto se llama sublimación inversa. Si pasa de este estado sólido a gaseoso, se llama sublimación. Un ácido muy importante empleado en la industria química es el ácido sulfúrico, de fórmula H2SO4. Se utiliza en multitud de operaciones, en multitud de procesos, y aquí tenemos el aspecto. Es un átomo de azufre. A este átomo de azufre se le unen 4 átomos de oxígeno, y después a 2 de ellos se les unen átomos de hidrógeno. Es un ácido muy fuerte, junto con el ácido nítrico es uno de los ácidos más fuertes que existen. Y aquí tendríamos ácido sulfúrico en estado sólido, perdón, en estado líquido, y aquí tendremos ácido sulfúrico en estado gaseoso. Se trata de una sustancia pura, pero una sustancia pura que es un compuesto, ya que cada molécula tiene diferentes átomos. El aceite, de todos conocidos, es una molécula bastante más grande. Todo esto es una única molécula de aceite. Hay átomos de carbono, hay átomos de hidrógeno y hay átomos de oxígeno. Aquí tenemos pues varias moléculas de aceite que supongo que estarán en estado líquido. El ácido nítrico es un ácido también seguramente de los más importantes junto con el ácido sulfúrico. Está formado de un átomo de nitrógeno al cual se le unen 3 átomos de oxígeno, y a uno de estos de oxígeno se le une un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos ácido nítrico en estado gaseoso. Vamos a ver sustancias un poco más complejas, la cafeína. Esta es la molécula de cafeína: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono. Aquí tenemos moléculas de cafeína que se ponen ordenadas en las 3 direcciones del espacio. Por lo tanto, esto es cafeína en estado sólido. Vamos a ver ahora el azúcar. El azúcar tiene esta fórmula: C12H22O11. Todo el mundo conoce el azúcar, y este es el aspecto de la molécula. Solamente tiene átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. El cuarzo, que es un mineral bastante abundante en la corteza terrestre, está hecho de átomos de oxígeno, que son los rojos, y átomos de silicio. Están perfectamente ordenados en las 3 direcciones del espacio, y tiene de fórmula SiO2, ya que por cada átomo de silicio hay 2 átomos de oxígeno en esta estructura. Es un compuesto, puesto que hay sustancias de varios tipos de átomos. El azufre tiene de fórmula S8. Es esta sustancia de color amarillo que sale por las fumarolas volcánicas, que se emplea a veces para que los perros no se meen en las esquinas, y esta es la forma de la molécula: 8 átomos de azufre unidos entre sí. Estas moléculas a veces se unen entre sí, se relacionan entre sí, se quedan adheridas entre sí para formar azufre en estado sólido. El sulfato de cobre es esta bella sustancia de color azul, donde tenemos átomos de azufre, átomos de oxígeno y átomos de cobre. Están en unas proporciones determinadas, y como se ve, esto no está desordenado, esto no es un caos. Aquí las moléculas están puestas de manera ordenada, por lo tanto estamos hablando de una sustancia pura, que es compuesto. Otra sustancia que se emplea fácilmente es la cal viva. Se emplea para blanquear casas. La cal viva hay que echarla en agua, y luego, después de echarla en agua, se emplea para blanquear casas. Está formada de óxido de calcio. Esto es átomos de calcio y estos son átomos de oxígeno. Están
unidos entre sí de forma ordenada, y por cada átomo de calcio como este hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula es CaO y es un sólido a temperatura ambiente. Explosivos, pues también hay explosivos que son moléculas. El trinitrotolueno, que es de este aspecto, se emplea para fabricar explosivos y es una molécula que tiene esta estructura que se ve aquí. La nitroglicerina, que es la base para fabricar dinamita y también se emplea como medicamento. Es esta especie de líquido aceitoso que es muy explosiva, hay que tener mucho cuidado con su manejo, ya que es una vibración la que puede hacer estallar. Y aquí tenemos la molécula, la estructura de la nitroglicerina. La clorofila, que es una molécula, como se ve, bastante compleja, pues se encuentra en toda, es lo que da el color verde a los vegetales. Dentro de los vegetales hay células, dentro de las células hay cloroplastos, dentro de los cloroplastos hay una especie de estructuras que en su interior contienen unas moléculas que son moléculas de clorofila. Y esta es una molécula de clorofila con átomos de carbono, de oxígeno, etcétera, pero luego aquí al final hay magnesio y nitrógeno. Y es la molécula fundamental para los seres vivos. Sin ella no existirían vegetales, y si no existieran vegetales no habría animales. La celulosa la empleamos nosotros mucho, fabricamos papel. El papel, de hecho, prácticamente en buena parte del papel es celulosa. La celulosa la sacamos de los árboles muertos y secos, y también el algodón está hecho de celulosa, es prácticamente celulosa pura. La celulosa, si yo saco una ramilla del algodón y empiezo a observar de qué está hecha, pues estaría hecha al final de moléculas de celulosa bastante largas, que está hecha también de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver algunas moléculas diversas más, por ejemplo, los medicamentos. La aspirina, pues esta es una molécula de aspirina. Esta penicilina, que es la streptomicina, pues aquí tenemos esta molécula que es antibiótico, que impide el desarrollo de bacterias y que por lo tanto nos cura de infecciones. El ibuprofeno, tan empleado para dolores de cabeza y dolores musculares en general, pues es esta molécula de aquí. La Viagra es esta molécula de aquí. Y la molécula seguramente la más grande que tenemos, vamos, la más grande, no, es la más grande que tenemos dentro del cuerpo humano, es la que se encuentra en todas y cada una de las células de los seres vivos por lo menos que tienen núcleo, que es la molécula de ADN, que como se ve está formada, esto es un fragmento pequeñísimo de molécula y está formada por multitud y multitud de átomos. Bueno, por último, recordar que los compuestos se pueden descomponer en elementos. Por ejemplo, el agua, que es un compuesto, se puede descomponer en elementos. Átomos iguales, átomos iguales, átomos iguales, átomos diferentes. Aquí tenemos el cloruro de hidrógeno, cloro, hidrógeno, cloro, hidrógeno, se puede descomponer para dar cloro e hidrógeno. Aquí tenemos la sal común, cloruro de sodio, se puede descomponer en átomos de cloro por un lado y sodio por otro lado. Aquí tenemos una sustancia que era óxido de hierro, esta sustancia que es óxido de hierro, que tiene hierro y estas esferas rojas que son oxígeno, pues se puede conseguir mediante procedimientos químicos que se separe en hierro puro y oxígeno.